nivel de educación, la parte presencial es fundamental o ha sido fundamental. La dificultad más grande que nos hemos encontrado es ese romper paradigmas, ¿verdad? El atreverse a utilizar otras herramientas que no estamos acostumbrados. La verdad es que sí ha sido complicado, digamos, porque el acomodarse a otro sistema suele ser complicado y los cambios a veces nos vienen como muy bruscos o uno no tenía muy claro cómo era el sistema que se iba a utilizar y obviamente uno está bajo estrés, bajo cosas así porque tiene diferentes guías de muchas materias, que son alrededor de 15 materias. Tenemos que no solo nosotros como docentes adaptarnos a ese cambio, sino es ayudar a la persona estudiante a que también se adapte a ese cambio. Las medidas de aislamiento demandadas por la pandemia obligaron a cerrar los centros educativos en más de 180 países. En Costa Rica son más de 1 millón de estudiantes que intentan continuar con su educación fuera de las aulas. Con la llegada del COVID-19, los procesos de virtualización se han visto necesariamente acelerados en todas las áreas, incluida la educación. Ha sido necesario echar mano de la tecnología y la creatividad, pero también han quedado en evidencia grandes retos y brechas por resolver. Esta pandemia ha golpeado a toda la sociedad en su conjunto. El sistema educativo costarricense es uno de los más golpeados. El vínculo fundamental del sistema educativo es la relación docente-alumno. Yo siempre lo digo, ¿verdad? Esa es la esencia del sistema educativo. Y cuando viene la pandemia, esa relación y esa posibilidad de esa relación docente-alumno presencial se pierde. Y bueno, la única forma que tenemos para conectarnos es por los medios virtuales. Y aquí es donde la pandemia nos encuentra con una serie de desafíos que todavía estaban pendientes, sobre los cuales el Estado de la Educación venía estudiando y haciendo referencia, y que se refiere básicamente a un conjunto de brechas y de desigualdades que estaban ahí al interno del sistema educativo público y bueno, y obviamente en relación con el sistema educativo privado, pero tal vez aquí lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que al sistema educativo público asiste la mayor parte de nuestros niños, niñas y adolescentes. Desde luego que el COVID también encuentra al sistema educativo con brechas históricas, ¿verdad? Relacionadas con el acceso a tecnologías digitales, con la atención de poblaciones más vulnerables, sobre todo en zonas de muchísimo compromiso social y vulnerabilidad, ¿verdad? Que ya el sistema social tiene y que se empiezan esas yunturas a ser más grandes y más evidentes, fue muy rápido como fueron evidentes ya en el abordaje educativo que se propuso para el apoyo educativo a distancia. La gran brecha que existe en nuestro país, según zonas, según comunidades, en cuanto al acceso de la tecnología, de la internet. El ministerio básicamente identificó estudiantes en 4 escenarios, estudiantes que tenían el equipo, que tenían el acceso a internet, otros estudiantes que tenían equipo pero no tenían acceso a internet, otros estudiantes que eventualmente tenían acceso a internet aunque fuera móvil pero no tenían equipo, y otros que no tenían ni uno ni otro, ni equipo ni acceso a internet. Entonces, en ese escenario también fue y ha sido muy complicado para el profesorado poder desarrollar los procesos educativos a distancia con estudiantes ubicados en esos distintos escenarios. Nos encontramos con dificultades aún con aquellos estudiantes que se encuentren en el estrato número 1, que son los que tienen conectividad y los que cuentan con dispositivos. ¿Por qué? Quizá ese dispositivo no sea directamente de ella o de él, sino que es de la hermana, es del papá, de la mamá, que tiene que desplazarse a trabajar. Entonces estamos hablando de que en ese momento, en horas claves para la educación, el joven no va a contar con ese dispositivo. Entonces, realmente es complejo el comunicarse directamente con los diferentes estratos,
posiblemente el servicio que se brinde en las comunidades no es tan bueno como el que uno espera. Yo tengo internet fijo en la casa, por dicha. Claro, obviamente que sí ha tenido varias complicaciones porque a veces el internet se pega o cosas así, entonces sí es medio complicado. De hecho, en mi casa de ahí somos 4, imagínense, una sola computadora y nosotros con los celulares. Mi mamá le da el celular a mi hermano más pequeño de que reciba las clases como debe ser. Tenemos fuertes desigualdades en el acceso a la conectividad. Debería ser ya un derecho universal. No, eso no está, pese a que recordemos que en el 2012, cuando se dio la apertura de telecomunicaciones, pues se creó el Fonatel como un mecanismo para generar, generar esa solidaridad social, ¿verdad? De tal manera que la mayor parte de los hogares tuvieran acceso a conectividad. Eso no ocurría, digamos, ni al interior del sistema educativo. Se habían venido dando avances importantes en la distribución de computadoras, pero todavía no teníamos un acceso generalizado en todo el sistema. Hay especialmente lugares como las zonas rurales, no siempre estaban teniendo el acceso que se requería, ni la velocidad en la que se requería. Y en el sistema educativo esas velocidades eran muy, muy bajas. Y en los hogares muchísimo peor el asunto, porque la mayor parte de la gente no tiene acceso a un internet fijo de alta velocidad. Lo que se ha generalizado mucho es el móvil, ¿verdad? Vea usted, por ejemplo, si vemos en el caso de los niños y jóvenes de esos quintiles más pobres, un 48% accede a celular, digamos, se conecta por celular, y un 10% no se conecta de ninguna forma, ¿verdad? Y aquí entonces la posibilidad de la relación docente-alumno, que es fundamental, que tenemos que mantener ese vínculo, se reduce. Y ahí la señora ministra y la señora viceministra de Planificación han venido trabajando muy fuertemente con MISIT y la ministra de Ciencia y Tecnología, doña Paola, para trabajar recursos necesariamente que están destinados para el tema de telecomunicaciones y conectividad y poder ofrecer una respuesta muy pronta, lo más rápido que se pueda, a estas familias de condiciones más vulnerables donde están estas personas estudiantes que todavía necesitan ese recurso. Es un vínculo con los fondos, con Fonatel, ¿verdad? Que trabaja directamente con el MISID y es en el marco de los programas de telecomunicaciones que ya el fondo tenía. Tengo compañeros que tal vez no es ni tan siquiera que no puedan pagar el servicio de internet, sino que el lugar donde viven no llega la señal, entonces es imposible poner un internet o algo así porque no hay señal en esos lugares. O otros que pues siempre hay situaciones en las que hay compañeros que son de bajos recursos, entonces sí es un poco más complicado para ellos. Zonas como el distrito de Peñas Blancas, el cantón de Cercero, el cantón de Sarchí, y en el centro de San Ramón, zonas como el sector de San Juan, Bolio, estas comunidades aledañas, pues el acceso a la internet realmente por parte de las familias es muy bajo. Hablamos al menos de un 25 a un 30% a lo sumo. Entonces, en estas comunidades, pues el profesorado, a pesar de que tiene sus posibilidades tecnológicas, pues ha debido abordar los procesos educativos básicamente a distancia, enviando materiales impresos a los estudiantes para que ellos puedan abordarlos en tiempo y forma según las indicaciones pues que han recibido, ¿verdad? Pero sí es una problemática que tenemos, y en esta región, que es una región central en el país, que uno podría pensar que cuenta con todas las posibilidades, lo cierto del caso es que a la hora de la verdad no se tienen. Imagino lo que podría estar pasando en zonas más alejadas, en zonas con más limitaciones económicas y de oportunidades. Debe ser un gran desafío el que están enfrentando los profesores y las profesoras en esas regiones.
Ahora, el sistema educativo público también adentro, aunque tenemos esa aspiración de que Iguala no está exento de desigualdades, ¿verdad? Los centros de las zonas urbanas tienen más posibilidades que los centros educativos en las zonas rurales, ¿verdad? No solamente en el acceso a la infraestructura, a una mejor infraestructura. Por eso es que también nosotros hemos hablado que hay brechas que tenemos que verlas por ingreso, pero también brechas de orden territorial, ¿verdad? Mientras el acceso a una mejor conectividad en la región central puede andar por encima del 70% de los hogares, en el caso de algunas regiones como las Huetares, la región atlántica, esa conectividad baja a un 40% o menos. El sistema educativo debe continuar y tiene que continuar exactamente igual para todas la comunidad que integre el centro educativo en el cual se esté elaborando, digámoslo así. Es complicado. Hay una división de 4 estratos y el panorama que se establece de la virtualización no es para los 4 estratos. Eso se entiende, pero yo creo que hay que dedicarse un poco para lograr que todas las personas que se encuentren en el sistema educativo continúen con el proceso. Esta pandemia nos ha recordado el significado del sistema educativo y de la importancia de un sistema educativo público como el nuestro, desde distintas perspectivas. Vamos a ver, la escuela pública es una escuela que iguala, ¿verdad? O sea, que la aspiración es que nos iguale. El centro educativo no solamente es un espacio de aprendizaje, sino que también es un espacio de nutrición, como nos ha quedado claro a todos. Es un espacio de construcción de relaciones sociales y de convivencia. Es un espacio de protección y de cuidado. Cuando salimos del sistema educativo afuera, digamos, la realidad es muy desigual, ¿verdad? Una realidad como una sociedad como la costarricense, que es de las más desiguales hoy en América Latina, por nuestros últimos 30 años, por la forma como tuvimos este modelo de desarrollo. Entonces, claro, la escuela afuera, los niños y jóvenes en los hogares reflejan las desigualdades profundas que la sociedad tiene. Y esa desigualdad implica que hay niños y jóvenes con padres con bajos niveles de calificación. Recordemos que más del 60% de la fuerza de trabajo de este país tiene secundaria incompleta o menos, ¿verdad? Y si esos hogares tienen niños y jóvenes, esos padres pues no están en la posibilidad de apoyarlos como se puede esperar. Y hay jóvenes y niños que están pues en los quintiles más altos de ingresos, con todos los recursos, que no han perdido clases. Es el caso del sector privado, de la educación. Y además hay un dato muy importante, que el 99% de los niños y de los jóvenes que vienen de hogares de climas educativos bajos asisten al sistema público. Son hogares donde fundamentalmente esos papás están, como digo yo, suelo decir, en operación frijoles, o sea, sobreviviendo el día a día. Y son hogares donde los padres no tienen muchos recursos para darle apoyo cognitivo a sus hijos. Por eso es que la relación docente-alumno es muy, muy importante. Hay otras brechas también en las cuales nos encontró la pandemia, que tiene que ver con el acceso o el manejo que los docentes hacen de las nuevas tecnologías, ¿verdad? Mientras teníamos una minoría de docentes que estaban manejando las nuevas tecnologías, la gran mayoría no lo hacía. Y ha tenido que ser en estos tiempos que han tenido que rápidamente los docentes empezar a reconvertirse. Y bueno, y eso es una buena noticia en el sentido de que se aceleran cosas que de repente venían con un ritmo bastante lento. Se ha venido avanzando mucho en eso. Yo puedo decir que el profesorado en esta región educativa de secundaria no es tan dispar en el uso de esas herramientas. Algunos más entusiastas, otros con más tiempo, con más recursos,
Pero ahí han venido todos en esa misma dirección. Tal vez donde sí hay un poco de disparidad es con el profesorado de primaria, ¿verdad? Ahí pues tenemos que animarlos más a los compañeros, tal vez no se tenía como una necesidad, ¿verdad? Era más un interés, una forma de innovar prácticas pedagógicas, pero en este momento es una necesidad. Estamos en una etapa de capacitación, estamos en una etapa de autocapacitación, donde nos hemos dado cuenta que si no damos un poco más, nos podemos quedar rezagados. Como decimos, traveseando, hemos logrado aprender a editar videos. Algo importante ha sido la creación de canales en YouTube. Hoy por hoy el gran reto que tenemos es reinventarnos con nuevas respuestas, con respuestas innovadoras. Eso implica repensar el papel del docente, repensar el papel del estudiante, las formas como apoyamos esa relación, los recursos educativos que brindamos. Ahora estamos, creo que uno de los grandes desafíos es el tema de los recursos educativos. ¿Cómo apoyamos para que efectivamente haya recursos educativos en la virtualidad? Y aquí hay una enorme responsabilidad de las universidades que están formando a los docentes. Realmente el perfil del docente que necesitamos y queremos para el siglo XXI es un perfil, obviamente, de un docente no solamente que maneja contenidos, o sea, domina su materia, sino también que maneja la tecnología, un docente investigador, porque el docente de buena calidad es un docente que investiga todos los días, ¿verdad? Y que pone a sus estudiantes a investigar y a resolver problemas. Y aquí tenemos un enorme desafío, porque ciertamente no estábamos ahí antes de la pandemia. Y temas como asegurar la acreditación de las carreras de educación para que realmente la sociedad costarricense tenga claridad de lo que se está formando en las universidades, que más maestros y docentes se están produciendo, es muy importante. Presencialmente o virtual, el hecho de que un profesor no explique bien la materia que da o que no sepa del tema que están hablando, cosas así, es algo que sí es complicado. Yo siento que hay muchos profesores que no están preparados para dar la materia que dan. Yo pienso que un consejo sería como que los profesores siempre estén atentos a que si uno tiene una pregunta o algo, siempre estén como anuentes a contestar las preguntas, a cosas así. Es un tiempo súper duro para uno y también para ellos, pero sí siento que la responsabilidad de ambos bandos tiene que ser igual, digamos. Si yo como estudiante doy lo mejor de mí, yo sé que del profesor también voy a sacar lo mejor. En este momento de crisis a nivel pandemia, tiene que haber una disposición muy grande por parte de todos los actores en este proceso de educación. Hablamos de la comunidad, hablamos de los docentes, hablamos de la institución. Como anécdota, hay un joven que vive suficientemente largo del centro educativo y cuando mantenemos una comunicación como profesor guía, como profesor a cargo de la asignatura y la familia de este estudiante, nos damos cuenta que él, aunque no tenga conexión, aunque no tenga un dispositivo tecnológico como una computadora o un celular, cuenta con una pantalla en su casa y este artefacto tecnológico tiene la facilidad de que si yo logro conectar un USB, puedo reproducir video. Entonces, es algo que nosotros en principio consideramos en la virtualización solamente a las personas que estén en un estrato 1, estrato 2, pero realmente si nos damos un poco más a la tarea
de buscar cómo ayudar a un joven o a una joven. En este caso, como anécdota importantísima en mi formación como docente, fue lograr darle un dispositivo que le permita a él también visualizar de una forma más creativa, entretenida, la explicación de las guías de trabajo. Expertos de la UNESCO señalan que la epidemia amenaza con provocar un déficit de aprendizaje que podría afectar a más de una generación de estudiantes. Evitar la deserción escolar es otra de las grandes luchas de esta pandemia. La exclusión del sistema educativo tiene un costo muy alto para el desarrollo económico y social del país. No podemos darnos el lujo de que tengamos un año a los jóvenes o a los niños, a esa cantidad, desconectados, porque el paso siguiente lo que se nos va a venir es un enorme problema de desescolarización, de exclusión educativa. Esta generación de la pandemia, tenemos que recordar que es una generación que ya ha tenido una discontinuidad importante de elecciones, el 2018 con la huelga, el 2019 con la salida del ministro, y ahora en el 2020 con esta situación donde efectivamente hay una cantidad importante que no está manteniendo una regularización. Nosotros hemos hablado, cuando hablamos de los retos post pandemia, ¿verdad? Lo que nos queda, los desafíos, hemos hablado de cuatro grandes áreas sobre las que tenemos que prever repercusiones y que tenemos necesariamente como sistema, tanto en el mediano plazo como en el largo plazo, prever acciones inmediatas importantes en esos temas. Esas cuatro grandes dimensiones son los aprendizajes alcanzados por parte de las poblaciones, el tiempo de escolarización, la exclusión escolar y la promoción estudiantil en adelante. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo van avanzando de grado las poblaciones? Estamos en un año atípico, ¿verdad? Un año complejo, complicado, con un panorama que realmente no conocíamos. Yo creo que generacionalmente hablando, nos vamos a encontrar con una población estudiantil que va a tener deficiencia en algunos contenidos. No se van a lograr alcanzar todos, principalmente en niveles altos. Por ejemplo, aquellos jóvenes que se encontraban en el último nivel de secundaria, difícilmente van a lograr alcanzar todos los indicadores, todas las habilidades propuestas en la malla curricular. Aquí tiene que haber o tiene que existir una reestructuración del sistema, no solo a nivel de secundaria o primaria, sino también universitaria. Es una responsabilidad de todas las partes el construir un nuevo camino que permita a los jóvenes alcanzar el conocimiento en esos contenidos. En el caso de los estudiantes que se mantienen en el sistema, se nivelarán el año siguiente, pero los que salen del sistema necesitamos desde luego alianzas y trabajo conjunto con las universidades. Esto es un primer gran tema importante, la nivelación y, ¿verdad?, lograr equiparar y seguir avanzando en las promociones con el tema de aprendizajes por lograr. El otro tema que nos ha preocupado mucho es el tema de exclusión escolar. Para nosotros es muy importante la permanencia, es muy nocivo para el sistema económico del país en el largo y mediano plazo una población que no finalice su educación diversificada, que no finalice y tenga oportunidad de optar por trayectorias formativas técnicas o profesionales que aporten una mejor calidad de vida y un trabajo mejor remunerado. Entonces, definitivamente, uno de las luchas más importantes de este momento y de este año es la permanencia escolar. Nosotros necesitamos que nuestros estudiantes permanezcan, que hayamos iniciado el año con un mapeo de 1.067.000 estudiantes, 1.167.000, y que cerremos el año sabiendo qué pasó con esos estudiantes, dónde están, que sabemos cuáles estarían avanzando, cuáles, digamos, no han podido avanzar, pero que los tengamos enganchados en el sistema con nosotros. Hacia adelante vamos a tener que ser una sociedad con una enorme capacidad de innovación, y la innovación no viene sino de invertir en educación. Si antes teníamos claro que este es un país pequeño, que lo único que tiene es gente,
Ahora muchísimo más claro nos tiene que quedar que para reconstruirnos como país y como sociedad vamos a tener que necesitar gente educada. Y bueno, aquí tenemos un enorme riesgo de que si perdemos una cantidad de jóvenes, ¿verdad? Salen del sistema educativo por la crisis económica, los hogares empiezan a tomar la decisión de decir, bueno, no, mejor vaya a trabajar porque aquí necesitamos comer. Si eso empieza a ocurrir, muchos de esos jóvenes se van a salir del sistema y afuera no solamente está esa sociedad más desigual, sino que además están fuerzas que no podemos controlar, como es el narcotráfico, ¿verdad? Y vamos a tener entonces una sociedad con unas escaladas de violencia muchísimo mayores, con jóvenes con un montón de frustraciones, con empresas que no van a tener el capital humano para emprender nuevos nichos de mercado. Yo a veces he sido un poco dura en decir algunas frases, pero es que a veces pensamos que esta pandemia solo nos va a dejar muertes físicas, pero es que también nos puede dejar muchas muertes cognitivas, ¿verdad? Y eso no lo estamos viendo. En los años 80, cuando decidimos reducir la inversión en educación, pues nos tomó más de 20 años recuperar esa decisión. Yo creo que ya tenemos lecciones aprendidas. Como sociedad deberíamos hacia adelante saber que malas decisiones de política pública tienen un alto costo de desarrollo humano y de desarrollo social en general. Sí, me preocupa y genera mucha incertidumbre que a dónde vamos a ir a parar con toda esta situación, que ya se acerca la universidad. Estando yo en quinto, necesito ir pensando en un futuro. A uno le preocupa, digamos, ¿cómo voy a llegar yo a la universidad preparada si o sea, sinceramente el sistema tal vez no ha sido el mejor, digamos? Entonces sí, son muchas preguntas que uno como estudiante se hace para ver por el futuro, ¿verdad?